Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 421. Fuera de control. A medida que más y más mitocondrias funcionaban, su poder parecía aumentar infinitamente. Su cuerpo era como un volcán listo para una erupción de poder ilimitado. Él comenzó a balancearse, no podía quedarse quieto. El cuerpo humano era un sistema ajustado donde mantenía el cuerpo equilibrado. Cuando una persona se para, innumerables músculos hacen un ajuste menor para que eso sea posible. Sin embargo, a medida que más y más poder abrumaba su cuerpo, su cerebro no podía enviar señales a través de su cuerpo a tiempo. Cada pequeño ajuste hizo que su cuerpo flotara un poco. Luo Yuan miró a su alrededor y notó que había una pared a un paso de distancia. Intentó caminar apoyándose contra la pared, mientras su cuerpo tropezaba. Sin embargo, había subestimado su poder. Aunque usó solo una fuerza mínima, un ligero movimiento hizo que su cuerpo se precipitara hacia la pared. Se escuchó un fuerte golpe, y su cuerpo fue directo a la pared con las piernas sobresaliendo. Atascado, sabía que definitivamente había subestimado su poder. Irritado, usó su mano para empujar contra la pared. La dura pared se derrumbó como una galleta, y logró abrir un agujero de 10 centímetros. Luego usó sus manos para saltar de la pared. Justo cuando aterrizaba, notó algo terrible. Había grava salpicada por todas partes, cubriendo el espacio de polvo. Su cuerpo fue plantado en el suelo, enterrado desde la cintura a continuación. Su voluntad aún no se había recuperado por completo, lo que hizo que sus emociones estuvieran fuera de control. La serie de incidentes lo enfureció. Luo Yuan estaba furioso, sus sienes latían, y un fuego se elevó en él. Él dejó escapar un ambiente aterrador y gimió. Las venas en sus brazos eran como raíces enredadas, una fuerte onda de energía emanaba de sus músculos. Hubo una ola en el aire, mientras golpeaba la pared. ¡Bam! Incluso antes de que sus golpes golpearan la pared, el aire se comprimió y apareció un agujero. Era como el golpe de un meteorito, se juntaron 1000 toneladas en su puño. Cuando su puño golpeó la pared, la energía cinética se movía a 6 kilómetros por segundo. Las rocas se estaban desmoronando. Incluso las rocas gigantes que pesaban más de 10 toneladas caían en cascada como plumas. Era como si una bomba masiva hubiera chocado contra la pared. La montaña temblaba y se podía ver una onda de choque que se extendía por todo el lugar. La peor parte fue que, como la cueva era hermética, provocó que las ondas de choque hicieran eco, lo que hizo que el efecto fuera un poco más poderoso. La cueva parecía haber sido erosionada, se expandió 2 veces el tamaño inicial después de que la ola había disminuido. El polvo de las rocas llovió, envolviendo el lugar con polvo. Cof, cof, cof. Luo Yuan no pudo parar de toser mientras cerraba los ojos. Fue un desastre, ya que estaba enterrado en la grava. Lo que quedaba era su cabeza sobresaliendo con polvo de roca sobre él. No tuvo más remedio que detenerse para evitar que la cueva colapsara. Todo lo que podía hacer era esperar a que su transformación corporal se completara. Afortunadamente, su cuerpo fuerte le había permitido respirar normalmente bajo tales circunstancias. De repente, se sintió mareado, casi como si estuviera borracho. Se dio cuenta de que había un cambio en su cerebro, que era la parte más peligrosa de la transformación. Empeoró. Al principio, aún podía pensar con claridad, pero lentamente, ya no podía. Él estaba cada vez más soñoliento. Se mordió la lengua tratando de mantenerse despierto, pero no funcionó. Con el paso del tiempo, sus pensamientos se volvieron estáticos y su ola cerebral se detuvo. Podía sentir una paz eterna en él. Él fue sacudido despierto. No se sentía sonoliento, sino todo lo contrario. Sus pensamientos estaban más claros que nunca antes y podía sentir que su sentido se había vuelto más sensible. Tenía los ojos cerrados y no podía respirar porque su nariz no funcionaba, pero aún podía oír y sentir incluso el más mínimo movimiento fuera de la cueva, a pesar de que estaba enterrado en hasta 100 metros de rocas. Su tacto también se actualizó. Inicialmente, no podía sentir el dolor mientras estaba enterrado en las rocas, ya que los sentidos no se enviaban a su cerebro. Estaba aturdido, ya que esa sensación solo debería aparecer si tenía una mejora en su inteligencia. ¿Puede ser eso? Luo Yuan pensó para sí mismo y miró el panel de atributos de inmediato. El panel se mostró en su cerebro por lo que incluso con los ojos cerrados, todavía podía leerlo con claridad. Personaje, Luo Yuan, ocupación, cazador. Nivel 12, experiencia 471-20/61440, atributos, fuerza 29, 10, agilidad 16, 10, físico 30 más 1 3 10, inteligencia 16, 10, percepción 16 más 1 10, voluntad 18 más 1 10, habilidad, ciencia 20, matemáticas 19, mandarín 19, inglés 16, finanzas 17, informática 15, danza 1, arte 3,
juego 6, negociación 9, socialización 7, cocina 3, conducción 1, combate desarmado 1, habilidad con sable 7, habilidad con pistola habilidad 6, lanzar 15. Habilidad especial, técnica de identificación, técnica de síntesis, técnica de detección, habilidad natural, Earth Stamp, nivel 5, cuerpo de fusión, nivel 2, viaje cuatridimensional, nivel 9, visión tetradimensional, 5%, cerebro tetradimensional, 2%, bestia de batalla, lagarto gigante, nivel 3, mono furioso, nivel 2, punto de atributo no asignado, 0, punto de habilidad no asignado, 5. Los atributos se hicieron vertiginosos. Lo miró una y otra vez para asegurarse de que fuera real, fuerza 29 y físico 30 más 1 3, ¿qué era eso? Luo Yuan comenzó a calcular y llegó a una conclusión en la que su fuerza pesaba 150 toneladas, que era el doble que la de una persona común. Si bien no fue capaz de calcular su físico, sus atributos simples eran 3.000 veces más que una persona común. Si se parara en el suelo, la energía que podría absorber desde abajo sería 562.500 veces. Los números eran una locura, lo que significaba que mientras Luo Yuan permaneciera en el suelo, su fuerza era interminable. En comparación con estos números, su inteligencia que ganó más 1 no era nada digno de mención. Luego miró su habilidad natural. Earth Stamp se actualizó al nivel 13 debido al aumento de la fuerza, mientras que cuerpo de fusión y viaje cuatridimensional se agregaron. El cuerpo de fusión era comprensible para él, pero lo extraño era que teleportación espacial ahora era viaje cuatridimensional, y comenzó con nivel 9, mientras que cuerpo de fusión solo estaba en nivel 2. Él miró más detalladamente en la selección del viaje cuatridimensional. Viaje cuatridimensional, nivel 9, relacionado con voluntad, efecto, el viaje del mundo tridimensional al mundo cuatridimensional y de vuelta a la dimensión provocaría un movimiento punto a punto en el espacio. Como el mundo tetradimensional es mucho más rápido que el tridimensional, una distancia corta, en un año luz, en el mundo tridimensional es similar al paso del tiempo lentamente que es casi 1/100,000 segundos en el mundo tetradimensional. Además, la distancia de viaje en el mundo tridimensional y la del tiempo que permaneces en el mundo tetradimensional está relacionado con la voluntad, observaciones, tal método de viaje es una forma común que usaba la civilización en el espacio exterior. Existe un peligro, ya que, durante su viaje, estará expuesto a una pequeña posibilidad de encontrarse con formas de vida cuatridimensionales. Luo Yuan estaba aturdido. No esperaba que la teletransportación espacial se relacionara con 4 dimensiones. Por lo que vio, la velocidad del viaje tetradimensional era de 10.000 años luz por segundo. Mientras tuviera voluntad suficiente, podría viajar por todo el universo en un corto periodo de tiempo. Pensó en un artículo científico que leyó en Internet antes del apocalipsis. El artículo hablaba sobre el entrelazamiento de la velocidad cuántica, donde viajaba a diferentes velocidades. En el último experimento, el entrelazamiento de la cantidad cuántica también fue de 10.000 años luz por segundo, que era lo mismo con la velocidad de 4 dimensiones. En teoría, el límite de velocidad en el mundo tridimensional era 300.000 kilómetros por segundo. La ley aún no se había roto. Sin embargo, era una contradicción que el entrelazamiento de la cuántica podía viajar a una velocidad tan alta. Pero a través de las 4 dimensiones, todo tenía sentido ahora. Luo Yuan miró al panel por un momento para digerir esa información. Podía decir que el sistema provenía de una supercivilización que era muchas veces más avanzada que la civilización extraterrestre, donde su técnica de viaje en 4 dimensiones era más madura. Por lo que leyó, sospechaba que habían encontrado algunas vidas en 4 dimensiones y que incluso podrían estar en guerra. Luo Yuan se rió y se olvidó de lo que estaba pensando. Sin importar las verdaderas criaturas de 4 dimensiones o la supercivilización, estas estaban demasiado lejos de él y era imposible que alguna vez se encontraran. Incluso si se hubieran conocido, con su habilidad, era una muerte segura. Luego miró en el cuerpo de fusión. La habilidad era mucho más simple. Cuerpo de fusión, nivel 2, se puede actualizar a través del entrenamiento corporal, efecto, tremenda fuerza y cuerpo duro para la defensa física, observaciones, ahora estás en las primeras etapas para convertirte en una forma de vida interestelar en la que podrías sobrevivir durante un corto periodo de tiempo en el espacio. Cuando vio que podía obtener una mejora solo por entrenamiento físico, estaba emocionado. Aunque su mitocondria estaba mutada, su función para el cuerpo era algo similar donde aún era un orgánulo semiautónomo. Cuando la necesidad de fuerza física aumentaba, las mitocondrias se dividían por sí mismas para abastecer al cuerpo. El único problema era que la fuerza de su cuerpo era imposible de drenar a menos que sus pies estuvieran separados del suelo. Luo Yuan pensó para sí mismo. Tal vez pueda intentar drenar mi energía en la 4ª dimensión. Las 4 dimensiones en su cerebro siempre habían sido las que habían agotado su energía.
Cuando voló en la burbuja del espacio-tiempo, su fuerza se agotó cuando la voluntad todavía era suficiente. Era un gran dolor de cabeza para él, pero ahora que el atributo desnudo de su físico era más 30, en comparación con su voluntad más 19, sería una historia diferente. Ahora que la renovación de las células estaba completa, su físico había dejado de crecer. Luo Yuan sumergió su cuerpo en voluntad y miró alrededor de su cuerpo con curiosidad. Notó que las células viejas habían sido completamente reemplazadas por células más fuertes. La membrana celular era un cuarto más gruesa que las antiguas, eran ricas en color y elásticas. Eran duras y fuertes, mientras que cada una de las células estaba arreglada adecuadamente. Quizás las nuevas células necesitaban menos nutrientes y oxígeno que antes, ya que apenas dependían de la sangre. Los capilares sanguíneos eran más delgados llegando a más de la mitad. Estaba aturdido, ya que sus arterias principales eran más pequeñas. Pensó que la sangre en su cuerpo era solo un tercio de la cantidad inicial. Finalmente entendió lo que significaba la vida en el espacio exterior. En este espacio sin fin, la distancia siempre fue un número masivo en el que no se podía encontrar comida si se debía volar en el espacio por más de 10 días. Para sobrevivir en tales condiciones, uno debe tener una confianza mínima en los materiales o incluso poseer un cuerpo autosuficiente. Parecía que su cuerpo estaba listo para el espacio. Luego, Luo Yuan echó un vistazo a sus células. Había 2 mitocondrias en la mayoría de las células, que era 2 veces más de lo que tenía el dueño del gen. Él no sabía cómo sucedió eso. Quizás su agilidad ayudó en esto. Después de todo, su agilidad era alta y era un ser humano en lugar de una máquina. Tal comparación era injusta. Después de una revisión exhaustiva, apagó el panel. Había polvo flotando en el aire. Sacudió la cabeza ligeramente para deshacerse del polvo en su cara y empujó la grava que lo rodeaba. Logró salir de la pared. Se quedó quieto en el suelo y no se atrevió a moverse para evitar volver a perder el control, lo que podría hacer que la cueva se derrumbe en escombros. Se quitó la banda para la cabeza, comenzó a volar a través de la burbuja del espacio-tiempo y abandonó el lugar. Capítulo 422. Adaptación. 10 minutos después, Luo Yuan estaba fuera de la cueva. Salió de la burbuja del espacio-tiempo y descendió del aire. Cuando aterrizó, cayó al suelo. Desenraizó accidentalmente un pequeño árbol mientras luchaba por levantarse. Suspiró y se levantó cuidadosamente con ambas manos y piernas. El cuerpo de Luo Yuan era como un automóvil potente y veloz que era sensible a las instrucciones, pero el problema que enfrentaba ahora era que su cuerpo solía ser similar a un tractor. A pesar de que tenía una puntuación perfecta para sus habilidades de conducción y era capaz de controlar perfectamente su cuerpo como un tractor, el control de este automóvil a toda velocidad era un juego de pelota completamente nuevo y requería mucha práctica. Dejando de lado el control total, ponerse de pie era una ardua tarea ahora. Tenía que tener cuidado con cada centímetro de su movimiento, ya que era incapaz de contraer demasiado sus músculos, por temor a que su cuerpo se hundiera a una distancia considerable. Al mismo tiempo, tampoco podría ejercer muy poca presión sobre sus músculos para evitar caer al suelo. Era como un bebé, dando sus primeros pasos por primera vez, aprendiendo los principios básicos de cómo mantenerse de pie sin titubear. De tropezar a quedarse quieto, le tomó 2 horas de práctica. Él finalmente aprendió a caminar. Luo Yuan había perdido la cuenta de la cantidad de veces que colapsó y cuántas plantas destruyó en su ira. Estaba matando animales mutados y las plantas en el área, el caos había golpeado a pocos kilómetros de distancia. La mayoría de los árboles habían sido aplastados y se hicieron agujeros en los árboles más grandes. Se dijo que su fuerza era de solo 150 toneladas, pero eso era puramente su fuerza. Por otro lado, su habilidad para destruir no estaba incluida, ya que la velocidad estaba involucrada. Con más 1.6 de agilidad de Luo Yuan, cuando se combina con su fuerza, la fuerza de su golpe podría pesar al menos 3.000 toneladas. Con un poder tan poderoso, su golpe podría destruir la armadura de un barco de guerra. El sol se ponía, el atardecer se acercaba. Luo Yuan se sentó en la rama de un árbol mientras se rascaba la cabeza. Se dio cuenta de que debería haber permanecido en el bosque durante los días siguientes, ya que aún no era capaz de tomar el control de su poder en tan poco tiempo. Si se fuera a casa ahora, podría prever lo que sucedería. Demonios, incluso tendría la tendencia de abrazar inconscientemente a una persona que se suponía que no debía hacerlo mientras dormía. Tenía la piel de gallina mientras pensaba en eso, pero pronto, dejó esos pensamientos atrás. Luo Yuan estaba frustrado y golpeó el tronco. Se produjo un fuerte golpe y el árbol se partió en 2. Trozos de hojas muertas aterrizaron en su cabeza. Negó con la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro mientras trataba de reprimir la ira en lo más profundo de su corazón. Sabía muy bien que era causado por el desequilibrio de sus atributos, donde su cuerpo estaba lleno de información. Luo Yuan se enfureció fácilmente y tuvo una falta de control sobre sus emociones, que incluso sus 19 puntos de voluntad no pudieron controlarlo. Se imaginó que el dueño de este gen podría ser malhumorado,
o tal vez su muerte estaba relacionada de alguna manera con su pobre manejo de la ira. Se estaba haciendo más tarde en la noche, cuando las bestias carnívoras mutantes estaban más activas y donde se escuchaban ruidos extraños y rugidos terroríficos. Los sonidos de los insectos estaban en todas partes, era irritante. Sin embargo, ese ruido fue inaudible esa noche, ya que se produjo una gran explosión desde la distancia. El ruido era intenso, ya que había 100 de ellos por segundo. Sin tapones para los oídos, podría ser desastroso para una persona común. Todas las bestias mutadas huyeron del lugar después de escuchar las explosiones. Incluso las bestias mutadas de nivel 7 no querían luchar contra un enemigo inesperadamente fuerte solo por el bien de la comida. Esos insectos que cantaban se mantuvieron en silencio y se escondieron bajo tierra y entre los árboles. Algunos incluso se escondieron detrás de las hojas temiendo por sus vidas. Lo Yuan golpeó con fuerza un gran árbol. Una onda de choque que se podía ver a simple vista se extendió inmediatamente a través del área. Antes de su transformación, la velocidad de su golpe solo podía compararse con la velocidad del sonido. Ahora, su velocidad era 12 veces más que eso y el daño era 150 veces más que nunca. Los arbustos en un radio de 30 metros habían sido destrozados. Con su poder, los arbustos a menos de 50 metros habían caído y no había ramas ni hojas en los árboles. El árbol que golpeó fue el árbol más grande en el área, era de un nivel 7. Aunque podría compararse con el árbol del rayo, su diámetro era más de 50 metros con una altura de 700 metros, era tan alto como una colina. Sin embargo, el impacto del Luoyuan logró sacudir todo el árbol, el polvo volaba por todas partes. Cuando el agujero en el árbol se expandió por sus golpes, estaba tan adentro que Luoyuan comenzó a golpear el aire. La velocidad impecable había comprimido el aire que hacía que sus golpes estuvieran más enfocados. El 50% de la fuerza fue al fondo del hoyo y creó un mini huracán. El agujero fue destruido aún más por el huracán, causando ruidos estruendosos a seguir. Después de muchos golpes, el árbol que pesó más de 10.000 toneladas colapsó, aplastando otros árboles más pequeños. Se escuchó un ruido sordo, ya que el suelo se sacudió y llenó el aire de arena y escombros. Luoyuan dio media vuelta y echó a correr, pero la tormenta de arena era más rápida que él. Solo logró correr a más de 10 metros de distancia, ya que fue enterrado en polvo y arena, sin poder escapar. Luego usó su voluntad para volar lejos. Él sacudió su puño que estaba enrojeciendo por la colisión, y milagrosamente, la temperatura pronto bajó. La capacidad de conducción del calor corporal era alarmantemente baja. Si fuera una pieza de metal, en una colisión de alta velocidad, ya se habría derretido. Sin embargo, solo había enrojecimiento en la superficie de su puño y no aumento de la temperatura en su carne. Escapándose lejos del polvo, descendió inmediatamente y comenzó a recuperar su orientación mientras corría buscando un nuevo objetivo. Esas bestias mutadas que chocaron contra él sufrieron un destino desafortunado. Estaban todos muertos en sus manos. Aunque se estaba moviendo, él no era tan ágil como antes. Pero mientras un objeto dentro de los 20 metros era inferior a 5 toneladas, la fuerza del aire que se creó a partir de su golpe resultó ser fatal. Sin embargo, su viaje no fue tranquilo. Fue arrastrado por esto y fue mutilado por garras. Aunque él previó que usar percepción, pero no se podía evitar ya que no era lo suficientemente ágil. Pero con un ligero salto, pudo volar en el aire donde incluso una bestia mutada de nivel 6 no podía hacerle nada. Todo esto fue innecesario. Pero Luoyuan se negó a cubrirse. El cuerpo de fusión era increíblemente poderoso. Incluso cuando fue golpeado con la velocidad de la luz y chocó contra innumerables árboles, no estuvo herido en absoluto. El poder fue recíproco. Como la fuerza de su golpe fue de 3.000 toneladas, esto significaba que su cuerpo era capaz de manejar la misma cantidad de ataques, o de lo contrario, ya habría colapsado. Pronto, el día se tornó brillante. Luoyuan caminó hacia un arroyo, con partes desnudas de su cuerpo cubiertas de costras de sangre y carne expuesta. Apestaba a hedor repugnante a sangre. Se quitó la ropa y saltó al arroyo. Había pirañas, pero no le importó en lo absoluto. Luego se lavó a sí mismo. Desde que Luoyuan estuvo fuera de la cueva, estaba ocupado entrenando todo un día en el que la sangre en su cuerpo había atraído a muchas bestias mutadas. Esto causó que fuera atacado con casi cada paso que daba. Fue un problema interminable. Sin embargo, él no estaba cansado en absoluto. Había pasado una semana desde la estadía de Luoyuan en el bosque. Además de adaptarse a sus nuevos poderes, estaba luchando. Se había olvidado por mucho tiempo de su Sanmadao, y su estilo de batalla ahora era con sus propias manos. Al principio, él escogería aquellas bestias mutadas que eran de bajo nivel. Cada vez que se encontraba con una bestia mutada de nivel 7, usaba su Erdgeiser para atacarlos. El poder había sido mejorado por más de 100 veces, y su efecto fue mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Un golpe podría incluso romper una bestia mutada de nivel 7 y desintegrarla en una pila de carne, dejando todos sus huesos rotos. El quinto día,
pudo controlar mejor su poder y, mientras se adaptaba, una bestia mutada de nivel 7 ya no era nada para él. Comparando fuerza solo, una gigantesca bestia mutada de nivel 7 sería naturalmente más poderosa que Luo Yuan, pero al igual que una uña podría golpearse fácilmente en una pieza de madera, un palillo de metal que era más pesado que una uña sería más difícil de martillar, como la fuerza ejercida era diferente. Además, con el cuerpo de fusión de Luo Yuan, la bestia mutada de nivel 7 era similar a la metáfora de un palillo de madera. Con su agilidad y su velocidad de rayo, algunos golpes podrían matar fácilmente a una bestia mutada de nivel 7. El daño infligido era como un ataque de bomba electromagnética que se extendía hacia un área grande. Ahora que se había adaptado bien a sus poderes, gradualmente se inculcó en sus instintos. Él también había estado entrenando su viaje tetradimensional. Posiblemente porque su voluntad era fuerte, el viaje de 4 dimensiones era mucho más fácil de lo que él pensaba que sería. Ni siquiera necesitó reunir su voluntad, sus meros pensamientos ejecutarían tal habilidad. Pero cuando usó su voluntad, la distancia de viaje se multiplicaría. Capítulo 423. Regreso a casa después de adaptarse a su poder, lo que quedaba era pulir esas habilidades y seguir entrenando para mejorar aún más. Al amanecer, Luo Yuan se bañó en el estanque para quitarse todas las manchas de sangre. Poniéndose su ropa y recogiendo su sanmadao, reunió su voluntad y voló de regreso al área de reconstrucción. Media hora más tarde, llamó a la puerta de su casa. Guan Sisi, quien abrió la puerta, se sorprendió al verlo. Ella lo abrazó y dijo, «Jefe Luo, finalmente has vuelto». Luo Yuan palmeó sus pequeños hombros y se disculpó, «He estado trabajando en estos días, pero finalmente ha llegado a su fin». El humano mutado en la sala de estar escuchó la voz familiar, dejó su juguete y corrió hacia él. Se escondió detrás de la puerta y solo reveló la mitad de su cuerpo. Miró a Luo Yuan con tanto entusiasmo que su cuerpo temblaba. Luo Yuan miró a la mujer mutada y notó que había ganado peso después de un mes de no verla. Su cara era regordeta ahora. Aparentemente, ella estaba viviendo una buena vida y bien alimentada con buena comida. Pronto, Chao Yali y Huang Jiahui también salieron. Se sorprendieron al ver a Luo Yuan. Solo Guan Xiaoguan estaba trabajando en ese momento. Entremos. Luo Yuan soltó la mano de Guan Sisi, para su ligera decepción. Todas ellas lo siguieron a la sala de estar. Ella pensó que su abrazo era extraño, y ella apretó sus brazos para confirmar. Curiosamente, ella preguntó, «Jefe Luo, ¿por qué su cuerpo es tan duro? Es tan duro como una roca de verdad. Deberías tocar tus brazos». Luo Yuan estaba aturdido, sus brazos no tenían nada de extraño, eran suaves. De repente, se dio cuenta de que sus sentidos eran completamente diferentes de los de la gente común. Huang Jiahui y Chao Yali escucharon lo que Guan Sisi dijo y se reunieron a su alrededor para apretar sus brazos también. Sus brazos que eran suaves para él, pero eran duros para ellas. No importa cuánto lo intentaron, no pudieron apretarlo. «¿Qué le pasó a tu cuerpo?» Huang Jiahui estaba preocupada. Luo Yuan explicó, «Fui bendecido recientemente donde mi habilidad tuvo una mejora masiva. Para ser sincero, estuve en el desierto durante los últimos días tratando de adaptarme a mis poderes, pero hasta ahora, aún no he logrado ganar el control total. Podría llevar mucho tiempo, y hasta entonces tendré que dormir solo». Hermana Huang y hermana Chao eran personas normales, por lo que podría ser peligroso para ellas. «Mi cuerpo es mucho más duro que el suyo, dormiré contigo». Guan Sisi no pudo ocultar lo feliz que estaba. Las mujeres son iguales cuando los hombres en el dominio estaban presentes, lo mismo va a Guan Sisi. «Hola, soy un humano evolucionado también, ¿recuerdas?». Chao Yali pensó para sí misma mientras miraba a Guan Sisi. Como era una persona reservada por naturaleza, tenía que asimilar todo. Era imposible que discutiera con Guan Sisi por un hombre. Luo Yuan suspiró y negó con la cabeza, «Traedme la olla a presión rota que está en la esquina de la cocina». Cuando Chao Yali salió de su ensoñación, Huang Jiahui ya se había dirigido a la cocina y le había entregado la olla a presión a Luo Yuan. Luo Yuan rompió el mango de la olla a presión y la arrojó a un lado. Cubrió la olla mientras sostenía su parte superior e inferior. Luego, sin usar ninguna fuerza, presionó contra la olla y la rompió. Todas las damas estaban asustadas y retrocedieron unos pasos. No fue el final. Luo Yuan procedió a pellizcar el metal como si estuviera jugando con masa. El interior de la olla a presión era grueso y resistente, y no podía deformarse fácilmente, especialmente un ser humano evolucionado de la serie de carne normal, que no podía hacer nada al respecto. Si no fuera por el ruido que salía del metal atrapado por Luo Yuan y al ver que se volvía rojo, pensarían que todo era una ilusión. En cuestión de segundos, una bola de metal del tamaño de un puño apareció en la mano de Luo Yuan. Era rojo oscuro, incluso Guan Sisi, que estaba parado a 2 metros de distancia, podía sentir el calor. Era al menos 600 grados Celsius. Sin embargo, la bola de metal que estaba en su mano directamente sobre su piel no le dolió en absoluto. Después de mostrarlo a todos, caminó hacia la cocina.
encendió el grifo y lavó la bola de metal rojo oscuro con agua. Entonces se escuchó una explosión y el humo estaba en todas partes. Se miraron la una a la otra en confusión. Huang Jiahui se sintió insegura. Se dio cuenta de que su distancia con Luo Yuan estaba cada día más lejos. No su estado o identidad, sino su forma de vida. Al igual que las hormigas y los humanos, había una gran brecha entre ellos. Con el paso del tiempo, la distancia era mayor que nunca. Tal vez algún día, él se iría y nunca más volvería. Chao Yali no pensó tanto como Huang Jiahui. Ella estaba preocupada de que su poder les impediría tener relaciones sexuales. Literalmente las destrozaría. Incluso Guan Sisi estaba asustada. No se atrevía a pedirle a Luo Yuan que durmiera con ella nunca más. Pero pronto, Guan Sisi había echado a un lado sus preocupaciones y se acercó a Luo Yuan excitada. ¿Dónde está la bola de metal? Muéstramelo. Viendo la inocencia de Guan Sisi, levantó el ánimo de Luo Yuan. Sacó la bola de metal de la cocina y se la dio. Ten cuidado, podría estar un poco caliente. Guan Sisi recibió la bola de metal y se dio cuenta de que todavía estaba caliente. Ella usó su telequinesis para levitarla en el aire. Ella lo miró y gritó exageradamente: tus huellas digitales están en la pelota. Jefe Luo, ¿cuánta fuerza tienes? ¿Puedes levantar un camión? Guan Sisi preguntó con curiosidad. Eso es fácil, dijo Luo Yuan. Un camión con ruedas 4x6 tenía solo 10 toneladas, lo que no era nada para él. ¿Qué tal un tanque? Cualquier tipo de tanque no sería un problema para mí, Luo Yuan respondió. ¿Qué tal un avión grande? Cuanto más preguntaba, más emocionada estaba. Su cara estaba sonrojada y sus ojos se iluminaron. Luo Yuan felizmente jugó junto con ella. Depende. Si está en el suelo, debería estar bien, pero no cuando está en el aire. ¿Eso significa que eres Superman? Guan Sisi preguntó emocionada. ¿Crees que eres más fuerte que Superman? Luo Yuan se quedó sin palabras. ¿Cómo podría uno ser comparado con un personaje de ficción? Lo pensó. Aparte de Superman en los cómics, si comparaba su fuerza con el Superman en las películas, ambos tenían sus ventajas. Tal vez en comparación con Superman, que podría levantar una nave nodriza, palidecería en comparación, pero una batalla real tendría un final diferente. Que esa pelea terminaría siendo una violación. Sus 2 segundos de predicción y teleportación espacial fueron suficientes para derrotarlo. Con su Sanmadao nivel 8, era una victoria segura para él. Mientras hablaban, Huang Jiahui se les acercó. Al ver que Luo Yuan no era diferente de lo que solía ser, se sintió aliviada. Al menos regresaría con un corazón lleno de todos en casa. Sin embargo, Chao Yali tenía miedo. Ella estaba sonrojada y ni siquiera se atrevió a mirarlo. Nadie sabía lo que estaba en su mente. Luo Yuan suspiró. A medida que se volvió más y más poderoso, a veces puede ser una carga para él. Se dio cuenta de que su fuerza había crecido durante el entrenamiento de la semana pasada. Desde las 150 toneladas iniciales, su fuerza ahora era de 200 toneladas. Aunque su atributo de fuerza se mantuvo en más 29, la tasa de crecimiento muestra que su fuerza sería más de más 30 en menos de medio mes. Esa fue la razón por la cual no pudo controlar su poder. No fue capaz de mantener el ritmo de crecimiento, a menos que detenga su entrenamiento, o tendría que estar solo por un tiempo prolongado. El humano mutado se quedó quieto mirando a Luo Yuan. Mientras lo escuchaba, estaba preocupada de que él se fuera de nuevo. Claro, ¿dónde está Chen Yayi? Luo Yuan de repente se dio cuenta de que no la había visto desde su regreso. Todavía está durmiendo. Ha estado así últimamente, a pesar de lo mucho que le gritó, solo se despertaba por la tarde. Huang Jiahui dijo impotente. Estaba lejos de ser la madre de Chen Yayi, donde podía ser estricta con ella. No había más remedio que dejarla sola. Luo Yuan quedó atónito y se levantó al instante. Déjame echar un vistazo. Capítulo 424. Luo Yuan abrió la puerta de la habitación de Chen Yayi y vio que la lámpara de ahorro de energía estaba encendida. Era su hábito desde que tenía musgo creciendo en ella. La habitación estaba en silencio, apenas había sonidos de respiración allí. Ella dormía sin una manta en su pijama gris. Ese atuendo no la hacía parecer un poco aburrida. De hecho, su silencio la hacía parecer pura e inocente. Ambas sus manos fueron colocadas en sus muslos, ella estaba durmiendo pacíficamente. Lo que molestaba a Luo Yuan era el musgo que crecía en ella. Innumerables de ellos salían de la cabeza. Habían pasado más de 40 días desde su última visita a casa. El musgo ya estaba comiendo su cuerpo. ¿Puede ella hacerse nade? Chao Yali preguntó con simpatía. Lo intentaré. Esperad afuera, Luo Yuan dijo. Justo cuando estaban cerrando la puerta, Luo Yuan notó que el humano mutado todavía estaba en la habitación. Intentó ahuyentarla, pero ella se había vuelto muy terca. Incluso tuvo la audacia de gritarle. No estaba segura de lo que estaba diciendo, pero ella se negó a abandonar la habitación. Después de muchas dudas, no había nada que Luo Yuan pudiera hacer sino permitirle estar en la habitación. Luo Yuan se sentó en la cama de Chen Yayi y le sostuvo las muñecas débiles. Su voluntad le permitió mirar dentro de su cuerpo fácilmente. Luo Yuan se volvió solemne.
La célula de la planta ya había invadido su sangre, cubriendo todos sus vasos sanguíneos. Su sangre estaba obstruida, ya que sus glóbulos rojos estaban rodeados de células vegetales. Esto significaba que su metabolismo estaba en el punto más bajo donde la gente común ya estaría muerta. Lo que la mantuvo viva fueron los nutrientes que se secretaban del musgo, era una ironía. Lo Joan luego puso su mano en su pijama. Sintiendo su suave piel, estaba excitado. Él respiró hondo y procedió a hacer lo que estaba haciendo. Echó un vistazo a su corazón, estaba totalmente verde. Le dio escalofríos, y su lujuria pronto desapareció. Parecía que todos sus órganos estaban cubiertos de musgo, no quedaba carne que se pudiera ver en ella. El humano mutado sintió curiosidad por la mano de Luo Yuan en el pijama de Chen Yayi. Ella saltó a la cama y miró la mano de Luo Yuan. Él la fulminó con la mirada. Aunque estaba siendo médico de Chen Yayi, la inocente y curiosa mirada del humano mutado lo hizo sentir incómodo. Tan pronto como terminó de revisar a Chen Yayi, frunció el ceño. El caso era serio y no debería demorarse más. Ahora que estaba durmiendo durante 20 horas al día, si nada cambiaba, pronto no podría despertarse. Bajo tales circunstancias, con el riesgo de que su voluntad se infecte, Luo Yuan insistió en matar todo el musgo en el cuerpo de Chen Yayi. Él cuidadosamente le quitó los pantalones para revelar sus largas y suaves piernas. Cerró los ojos al instante para no volver a excitarse. Ahora que no había tenido relaciones sexuales durante más de 40 días, estaba tan seco como un pedazo de leña ardiendo, donde solo su imaginación lasciva podía hacerle perder todo control. Él sostuvo sus espinillas y lanzó su voluntad. En comparación con la modificación genética en un nanonivel, la muerte de las células era 100 veces más fácil. Sus piernas, todas verdes, pronto se desvanecieron y recuperaron su color original. Con su sangre obstruida, su piel todavía estaba pálida. Mientras se movía hacia arriba, sus piernas pronto volvieron a la normalidad. Luo Yuan abrió los ojos para quitarle la ropa interior y el resto del pijama. No pudo evitar echar un vistazo. Él casi pierde el control. Cerró los ojos de inmediato, le tomó un tiempo para calmarse y comenzar la curación. Cuando estaba tocando su abdomen, no se dio cuenta de que Chen Yayi estaba despierta. Sus ojos estaban medio abiertos. Luego notó a Luo Yuan, que estaba sentado frente a ella. Jefe Luo. Ella estaba aturdida. Luo Yuan la escuchó y sus manos temblaron. Se sintió como un ladrón. Abrió los ojos y dijo, «¿Estás despierta?» Me desperté de mi pesadilla. Ella se sentó y miró su cuerpo desnudo. Ella estaba confundida pero pronto se calmó. Jefe Luo, ¿qué estás haciendo? Era extraño para Luo Yuan que ella no reaccionara como lo haría una chica por lo general. Con su cuerpo desnudo frente a los demás, una niña normalmente se sentiría tímida. Sin embargo, no había emoción en su rostro. Aunque ella lo estaba interrogando, su tono se mantuvo en calma. Aparte de sus primeras palabras, donde estaba ligeramente sorprendida, no tenía emociones. Pero eso hizo que Luo Yuan se sintiera algo aliviado, ya que hizo la situación menos incómoda. No te levantes, te estoy curando, jefe Luo, está bien. Me gusta así, no hay nada malo en ser una planta, Chen Yayi dijo con frialdad. Ella agarró su pijama y se preparó para usarlos, solo para darse cuenta de que no podía controlar sus piernas. Luo Yuan notó que sus ojos eran verdes. Cuando ella estaba hablando con él hace un momento, sus ojos eran normales. Sospechaba que no era Chen Yayi la que hablaba, sino la conciencia que estaba formada por el incontable musgo. ¿O tienes que decidir? El verde en sus ojos se volvió intenso. Ella luchó por un momento y agarró la cara de Luo Yuan. La fuerza y la velocidad eran comparables con un humano evolucionado nivel 3 de la serie de carne. Pero desafortunadamente, su oponente era Luo Yuan. Bajó la cabeza suavemente, mientras sus manos se agitaban salvajemente en el aire. Ella no pudo alcanzar a Luo Yuan. Acuéstese en silencio, esto solo llevará un tiempo. Él la acostó en la cama. ¿En qué momento esto se volvió un exorcismo? Estaba dudando si debería curar su cabeza también, ya que era bastante diferente de la modificación genética de su propio cuerpo, pero esta vez, estaba usando su propia voluntad para invadir el cerebro de otra persona para influenciar a la persona. No sabía qué consecuencias traería a Chen Yayi, pero al ver su ataque, obviamente estaba controlada por algo más superior. Esto era lo peor que podía ocurrir, ya que incluso si matara todo el musgo de su cuerpo, mientras hubiera musgo en su cabeza, el problema no se resolvería. Tenía que hacerlo a pesar del riesgo. Afortunadamente, el musgo pertenece a las especies de plantas donde pueden ser domesticadas, o de lo contrario sería arriesgado para su familia. Luo Yuan apresuró su velocidad. El proceso de curación tomó 1 hora. Mientras ayudaba a Chen Yayi que estaba en coma a ponerse la ropa, se sintió aliviado. La única hora había agotado su energía. Fue más agotador que luchar durante unos días continuamente. La lujuria que tenía era demasiado fuerte, y había muchos casos en los que casi no podía controlarse. Por supuesto,
el humano mutado que estaba viendo ayudó a que hiciera eso. Él hizo un control sobre su cuerpo, su sangre fluía normalmente y su piel había recuperado el color. Lo único era que ahora estaba en coma. En comparación con la voluntad de Chen Jiayi que estaba suelta, la de Luo Yuan era fuerte y condensada. Solo un toque podría provocar un efecto intenso. Desde el asesinato del musgo en su cerebro, cayó en un profundo sueño. Ahora todo dependía de su voluntad y suerte, ya sea que despertara o no. Él esperaba que se despertara algún día. Luo Yuan la miró y suspiró, dio media vuelta y abandonó su habitación, y el humano mutado hizo lo mismo. Capítulo 425, Espacio exterior, ¿cómo está Jiayi? Preguntó Chao Yali al instante cuando vio a Luo Yuan saliendo de la habitación. Luo Yuan negó con la cabeza y le contó todo. Hubo un silencio en la casa. Chen Jiayi siempre había sido la más tranquila del grupo. Siempre había sentido que su existencia en la casa era algo insignificante, pero que era una buena chica. Todos empatizaron con la situación en la que estaba. Tal vez deberíamos llevarla a un hospital. Huang Jiahui sugirió. Es una buena idea. Luo Yuan asintió y dijo. Luo Yuan tenía una comprensión completa del cuerpo humano ya que tenía la capacidad de modificar genes. Aunque sabía que el hospital no podía ayudar, aún les daba un poco de esperanza. Todos se movieron rápido. Luo Yuan llevó a Chen Jiayi y se dirigieron al hospital. El humano mutado intentó seguirlos, pero se le encerró en la casa, gritando cuando los vio irse. Pronto, llegaron al hospital. El hospital no estaba demasiado lejos, la distancia era de solo 4 kilómetros. Era la primera vez que Luo Yuan estaba allí. Si la memoria le sirvió bien, la cantidad de personas en el hospital en este momento era significativamente menor en comparación con el tiempo anterior al apocalipsis. La mayoría de las personas allí eran parejas que estaban probando FIV, fecundación in vitro, y voluntarios. No había muchos pacientes, la mayoría de ellos eran aquellos que estaban físicamente heridos. Ahora que las comidas eran ricas en nutrientes, el cuerpo humano era más fuerte en comparación con los tiempos preapocalípticos. Incluso sin entrenamiento, un ser humano ordinario ahora tendría el cuerpo de un atleta si se los comparara con humanos antes del apocalipsis. Después de todo, las enfermedades fueron causadas por virus y bacterias. El primer virus tenía una estructura simple, similar al virus antídoto. Quizás los virus fueron los únicos organismos que no se vieron afectados por el virus antídoto después de que comenzó el apocalipsis. Las bacterias, por otro lado, tuvieron dificultades para invadir el cuerpo humano ya que ahora tenían sistemas inmunológicos mejores y mejorados. Aunque no había muchas personas en el hospital, tenían equipo médico completo. En poco tiempo, llamaron a Chen Jiayi para su chequeo médico. 5 horas después, tenían su informe médico en sus manos. Su cuerpo era normal. De hecho, era incluso mejor que el cuerpo de un humano ordinario. Su cerebro estaba totalmente bien, con la excepción de que tenía ondas cerebrales desordenadas. En pocas palabras, ella era una persona completamente sana. Dicho esto, todavía carecían de una explicación adecuada para su coma, solo podían adivinar las posibles razones. Después de rechazar el consejo del médico de permanecer en el hospital, Luo Yuan llevó a Chen Jiayi a casa. Él conocía la causa de las desordenadas ondas cerebrales. Fue causado por la voluntad que él había usado para sanarla. Incluso si se quedara en el hospital, no ayudaría a su condición. Lo único que podían hacer era esperar a que su voluntad se disipara gradualmente. En teoría, ella no era diferente de un vegetal. Luo Yuan puso a Chen Jiayi en la cama y la cubrió con una manta. Antes de irse, él le echó un buen vistazo a sus ojos cerrados y su rostro terso. Parecía una pequeña flor blanca en la acera. Suspiró y salió de la habitación. Tenía ganas de fumar, pero logró controlarse. Después de haber visto innumerables desastres y muertes desde el inicio del apocalipsis, tenía un corazón frío y duro, pero todavía sentía algo por las personas que lo rodeaban. Aunque Luo Yuan había visto todo en el mundo y había matado a muchas personas, estaba solo en el fondo. Dentro de ese exterior solo había una persona común. Le molesta cuando le suceden cosas a personas cercanas a él. A la mañana siguiente, Luo Yuan se vistió después de despertarse. Echó un vistazo al humano mutado que lo siguió a su habitación, mirando impotente. En un intento de evitar que ella entrara en su habitación, cerró la puerta de su habitación antes de dormir. Sin embargo, eso no la detuvo, ella rompió la cerradura y entró en la habitación. Él la miró, pero ella evitó cualquier contacto visual y fingió bostezar. Últimamente, se había vuelto más humana y menos temerosa de Luo Yuan. Ella era un caparazón de lo que solía ser cuando solía evitar el contacto humano. Luo Yuan se puso los pantalones y los zapatos y llevó consigo su sanmarao mientras salía de la habitación. Una vez que terminó de bañarse, caminó hacia la puerta, pero ella tiró de sus piernas, no quería dejarlo ir. Luo Yuan levantó su pierna,
pero ella continuó aferrándose a él. No queriendo entretenerla, caminó unos pasos mientras ella se sostenía sobre sus piernas. Luego señaló su habitación después de que él abriera la puerta. El humano mutado negó con la cabeza y lo imitó mientras señalaba hacia el exterior de la puerta mientras ella gritaba. Pensó para sí mismo, esta chica se estaba volviendo más inteligente, tal vez la razón por la que ella se aferró a él fue porque él fue la primera persona que conoció. Aunque pasaba la mayor parte de su tiempo con Wan Sisi, ella no vería a Luo Yuan solo si estuviera en casa. Otra posible razón era que él había estado fuera por mucho tiempo y que ella estaba preocupada. Aunque ella era muy persistente, él no quería llevarla. Él tramaba algo y ella no sobreviviría en el cruel lugar al que se dirigía. Él retiró sus manos de sus pantalones y le hizo un gesto, como si quisiera golpearla. Sintiéndose asustada, retrocedió unos pasos y Luo Yuan aprovechó la oportunidad para correr por la puerta antes de cerrarla al instante. Mirando a la puerta cerrada, el humano mutado estaba molesto. Regresó a su habitación de mala gana. Luo Yuan dejó Ope City en el desierto. Deteniéndose para mirar el cielo, su corazón latía rápido. Se dirigía al espacio exterior para un entrenamiento adaptativo. Como el sistema le decía que era una forma de vida que podía sobrevivir en el espacio, sería ridículo si nunca hubiera estado en el espacio. Al mismo tiempo, quería saber si realmente podría sobrevivir en el espacio exterior y cuánto tiempo podría sobrevivir. Él se quitó la cinta de su cabeza. Su cuerpo solía drenarse rápidamente cada vez que ingresaba al mundo tetradimensional, pero esta vez, no sentía nada. No fue diferente comparado con cuando era su ser normal. La cantidad de fuerza que se usó cuando tenía más 3,0 de física se sintió como nada. La cantidad de fuerza que consumió fue más lenta que su recuperación. Luego respiró hondo y comenzó a volar dentro de su burbuja de espacio-tiempo. Había un total de 5 capas en la atmósfera que eran la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la exosfera. Sin embargo, esos no lo afectaron en absoluto ya que viajaba a gran velocidad. Incluso antes de alcanzar su velocidad máxima, ya estaba en la exosfera. A medida que aceleraba, la tierra debajo de él parecía alejarse más. No pudo evitar darse la vuelta para echar un buen vistazo. La tierra era como una gigantesca bola frente al que brillaba, era majestuosa. Él había visto muchas imágenes de la tierra que se tomaron del espacio exterior. Era una experiencia completamente diferente mirarlo con sus propios ojos, desde el espacio exterior. La sensación que recibió fue incomparable con lo que obtuvo cuando miraba imágenes bidimensionales. En el espacio exterior, el oxígeno era delgado. El otrora cielo azul ahora era negro, una completa oscuridad con innumerables estrellas hipnóticas esparcidas alrededor. NTE otrora hace referencia a un tiempo pasado indeterminado que queda lejano del momento del cual se habla, generalmente contrapone la situación descrita con otra situación anterior. Pude haberlo dejado como, el una vez cielo azul, pero de esta manera se aprende una nueva palabra, hubo una luz abrasadora que salió de la bola de fuego blanca que estaba sobre él. Sin el filtro y la refracción de la atmósfera, el sol parecía más pequeño que cuando lo vio desde la Tierra. Sin embargo, la luz que provenía de ella era mucho más fuerte. 20 minutos después, alcanzó su velocidad máxima. Estaba volando a 150 kilómetros por segundo. Era su primera vez en el espacio, por lo que enfrentó muchas incertidumbres. Por razones de seguridad, no se atrevió a aventurarse demasiado lejos de la Tierra. Mantuvo su velocidad y voló por otro minuto antes de dejar su burbuja de espacio-tiempo. El oxígeno dentro de la burbuja se desvaneció mientras que el oxígeno restante dentro de sus pulmones fue expulsado por la presión del aire. Era incómodo, sentía como si algo saliera de su cuerpo. No se sintió demasiado bien, pero logró adaptarse a las condiciones del espacio exterior después de un tiempo con su poderoso cuerpo. Las mitocondrias dentro de sus células fueron capaces de liberar partículas de agua y cuando se produjo la fusión, crearía oxígeno. Ahora era capaz de sobrevivir en el vacío. Flotó en el espacio, permitiendo que la débil gravedad proveniente de la Tierra moviera su cuerpo. No tenía dirección y no estaba ni hacia arriba ni hacia abajo. Le resultó difícil adaptar su cuerpo a un entorno de gravedad cero ya que había estado en la Tierra toda su vida. No importa lo duro que trató de pararse, fue en vano. Fue extremadamente silencioso y no hubo ningún sonido. Habiendo estado allí solo durante media hora, ya comenzó a ponerse la piel de gallina mientras su imaginación se volvía loca. En tal ambiente, la soledad que experimentaría un individuo es suficiente para llevarlo al borde de la locura si no hay nada con lo que mantenerse ocupado. De repente, vio que algo se acercaba a él. Sus ojos eran agudos y lo identificaron como un objeto artificial que había sido descartado. Luo Yuan reunió su voluntad y voló hacia el objeto. Como apenas había gravedad en el espacio, un ligero movimiento fue suficiente para propulsar su vuelo a gran velocidad. Pronto,
llegó al objeto y descubrió que era un satélite abandonado con el logotipo de la Unión Europea. Ambos lados de los paneles solares que alimentan el satélite se quemaron y descubrió que había muchos satélites de ese tipo en la zona, que podían detectar cada 1000 kilómetros más o menos. Algunos todavía estaban completamente intactos, mientras que otros se habían dispersado en pedazos. Recordó el tiempo que tardó en volar al espacio dentro de la burbuja espacio-temporal, así como la distancia que recorrió. Se dio cuenta de que estaba a la distancia en la que se encontraba en una órbita similar a la de los satélites. Era un lugar peligroso ya que las piezas rotas constantemente llegaban a altas velocidades. Si no estuviera al tanto de su entorno, sería aplastado por las piezas flotantes. Aunque Luoyuan era inmensamente fuerte, a velocidades tan altas donde los proyectiles viajaban a 10 kilómetros por segundo, sería fácilmente empalado. Sin embargo, con su capacidad de previsión, no tenía nada de qué preocuparse. Voló hacia adelante a toda velocidad durante más de una hora y se detuvo cuando sintió que solo le quedaba la mitad de su voluntad. El lugar en el que estaba no era seguro y tenía que preservar su energía si necesitaba luchar contra las naves espaciales de la civilización extraterrestre. Además de él, había otras formas de vida vagando por el espacio. La visión de la supercriatura que vio en el sueño del alienígena le hizo saber que esas temibles criaturas existían en el espacio. Sin embargo, él no encontró ninguna forma de vida en el camino. Ahora que lo pienso, esas temidas formas de vida eran raras, la posibilidad de poder encontrarlos en la inmensidad del espacio sin fin era más pequeña que la oportunidad de golpear la lotería. Qué manera de levantar una bandera. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.